y estamos confundiendo movimiento con cambio. Si depositamos el éxito en los logros que hace una persona, estamos restringiendo el éxito de una sociedad a cada persona, y eso es un error. Una de las carreras más rápidas que persigue todo el mundo, David, es la del éxito. Así que hablemos hoy sobre el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Quién determina las personas exitosas? ¿Y cómo podremos alcanzarlo? Cualquiera que no nos conozca diría que esto podría ser un libro de autoayuda. Nada más lejos de la realidad, amigo. Así que, etimológicamente hablando, la palabra éxito en latín, successus, no significa haber llegado, esto ya me parece que es muy interesante, sino que viene de sucedere, que es lo que viene después, el paso que sigue. Es decir, el propio éxito ya nos da en su origen etimológico que no era un estado, es en sí el movimiento. Es dejar de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Porque ¿cuántas veces nos determina el éxito algo que hemos alcanzado? Pero más que algo que hayamos alcanzado es lo que hemos sido para poder alcanzar ese algo. Deja de ser una parte que también es movimiento y se convierte en identidad. ¿A ti qué te remueve cuando hablamos de éxito e identidad? Que tengo una idea de éxito que no cuadra con el tiempo en el que vivo. Eso es lo que me remueve, amigo. ¿Y somos alegres o somos felices? Yo llevo muchos años siendo feliz y la mayor parte del tiempo me encuentro bastante alegre. Soy bastante majete también, diría. ¿De vez en cuando? De vez en cuando no lo soy, cierto. Gracias por remarcarlo porque es cierto, ¿no? Hay que decir las cosas como son, pero creo que esto es interesante, David, por una razón sencilla, y es que hay tantos libros que hablan sobre la felicidad, el algoritmo de la felicidad, la ciencia de la felicidad, consigue la felicidad en 5 minutos, bueno, pues te puedes imaginar. La ciencia de la felicidad me parece un título Flipante, especialmente ¿verdad? flipante. Ya me lo he imaginado, por eso te lo he traído para remover un poco el alma. Porque creo que confundimos ese estado permanente, que es el que nos intentan vender, en lugar de comprender que los momentos de alegría, que es algo de lo que hoy podríamos hablar, determinan mucho más algo que dan también esas situaciones de felicidad y que también para llegar a ellos hay que hacer renuncias, por eso de la que hablábamos antes, de entender que para llegar a estos estados hay que en el camino dejar muchas cosas y de ellas bastante lo veremos hoy preconcebidas por la sociedad. Porque si salimos a la calle hoy que hace un día soleado y le preguntáramos a alguien si es exitoso profesionalmente o en la vida, probablemente las mediciones que tendría sería por cuánto cobra y lo que dice un título de esa persona, no sobre lo que es. Así que a partir de aquí tenemos campo abierto. Hay algunos autores, estoy pensando especialmente en Jesús García Maestro, pero hay otros que han reflexionado en este sentido, que dicen que la felicidad es para pobres. La felicidad es una especie de invento utópico totalmente inexistente y que viene a sustituir un valor cohesionador, un motor de vida muchísimo más potente, realista, honesto, consecuente, que es el bienestar. El bienestar, el equilibrio, lo que los antiguos estoicos denominaron en algún momento esa tranquilidad del ser, de la persona, lo que yo llamo, siempre me has oído hablar de tranquilidad de espíritu, ¿no? La sustitución de eso es la ida de pinza de la felicidad, ¿no? Algo de lo que se empieza a hablar hace relativamente poco, no hace más yo diría, de forma seria o en libros interesantes, no hace más de 250 años. Es decir, la felicidad es un invento muy reciente que mantiene distraída a mucha gente, escribe muchos libros, mantiene editoriales con buenas ventas,
pero poco más. La felicidad es muy indeterminada, es muy diferente para todas las personas y valoro más a las personas honestas, sensatas, que a veces no se definirían como felices por esta especie de maximalismo que implican estos expertos en definir la felicidad, pero que sí que yo les definiría como personas equilibradas de bienestar, que son las que nos faltan hoy en día, ¿no? Hay gente muy feliz, pero ampliamente desequilibrada, mal, muy mal. Así no se va a muchos sitios, ¿no? Decías que la felicidad hoy en día es muy buscada por la gente, poco hallada, y sobre todo la gente maneja una idea del éxito muy imbuida, muy influenciada por el dinero, ¿no? Y la obtención de dinero. Bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? Paralelamente a esa forma de entender el éxito, que es acumular cuanto más dinero mejor, ganar, poder gastar, poder consumir, etc., pues digamos que hay alternativas que surgen fuera de la coña esta del minimalismo que tienen muchos pijos bien posicionados para seguir gastando dinero en otras cosas, pero tener vidas minimalistas, por decirlo de alguna manera, fuera de esa coña, que es una moda un poco, a mí me da un poco de vergüencita ajena, toda esa moda maricondo, que sí, sabemos la historia, ¿no? Jugamos. En el momento en el que Maricondo tiene hijos, dice, oye, que lo que había dicho... se acabó. Se acabó, que he tenido hijos, efectivamente. Cuando tienes hijos y una familia, una vida con un ser humano adulto, pues la cosa cambia, ¿no? Ya minimalismo poco. Fuera de esa coña y de esas fiebres pasajeras que hay, creo que sí que hay gente que apuesta por modos de vida interesantes o diferentes, en los que haya más relaciones humanas que, no sé, relaciones transaccionales. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos muchas relaciones que son puramente transaccionales. Uh-huh. Para buscar el amor, la gente acude a aplicaciones móviles en las que vemos cuerpos que se consumen y que se utilizan. También son relaciones transaccionales las del trabajo, donde mucha gente hoy hace sus amigos. Igualmente hay relaciones transaccionales en gente que quiere tener hijos y alquila personas para tenerlos, o directamente pues se acuerda de determinados valores que quiere implantar en su vida y contrata a personas para que los traigan. Por ejemplo, esta moda que en algún momento yo creo que tú y yo hemos hablado en Japón de alquilar amigos, ¿no? Digamos que hay partes de la humanidad o elementos o comportamientos de la humanidad que no pueden convertirse en transaccionales, no pueden mercantilizarse, y cuando se hacen, pues pierden la esencia más pura de lo que son. Y hay algunas personas que me parecen muy curiosas con esto de entender qué es el éxito, y entre ellos hay un documental que muchas personas conocerán, que creo que se llama El Leopardo de las Nieves, un documental magnífico en el que un fotógrafo y una suerte de escritor o medio humanista vividor, que es esta persona que vemos aquí, acuden a esa tierra que tanto amo, que es el Himalaya, en busca del esquivo leopardo de las nieves. Y al final, no voy a contar lo que pasa, pero es muy interesante ver el documental para ver cómo se relacionan las reflexiones que hacen. Sylvain Tesson es uno de esos dos individuos que va allí a hacer estas cosas y que ha hecho otros viajes, y que escribe cosas tan interesantes como esta que voy a leer, que son otra forma de éxito diferente a la que solemos ver, qué sé yo, pues está muy bien. Es que como hay tanto de esto, que era interesante que tuviéramos nosotros nuestras conversaciones y este tipo de capítulos de podcast. ¿Por qué hay tanto de hazte rico con cripto, no sé qué, invierte en no sé qué? O eres un loser si solo tienes ahorros, tener ahorros es de pobre, tienes que invertirlo todo y tal. Sí, todo eso está muy bien, chicos, pero se necesitan tanto otras cosas antes de todo eso que echamos en falta, que son muy importantes, ¿no? Entonces, Sylvain Tesson ha escrito este libro, este diario, se llama La vida simple, que es una forma de éxito que a mí me gusta mucho, Quique.
Y es una forma de éxito en la que una persona es capaz de decir estas cosas. 5 de junio. Remo hacia el norte, en esta media tarde con 2 cañas de pescar sujetas a la borda. Las bahías son playas de guijarros rosados. La transparencia del agua deja entrever las rocas en las que el sol aplica claridades de laguna. Pasa una balsa de hielo donde 8 gaviotas toman sol. Alejándome de la costa descubro la montaña transformada. La línea verde claro de los alerces sostiene la banda verde oscuro de los cedros, coronada por el friso verde ferroviario de los pinos enanos. Manchas de nieve sobrevivientes los puntúan con comas. Las montañas se invierten en la superficie del lago, los reflejos son más bellos que la realidad. El agua fecunda la imagen con su profundidad, la vibración de la superficie sitúa la visión en las lindes del sueño. Está sonriendo de placer, pero es que esto lo dijo el 5 de junio. El 4 de junio escribía: cada mañana al despertar saludo a los patos. Son cada vez más los que llegan al lago después de haber volado durante días a lo largo del meridiano 105. Me entero por el diccionario del símbolo que los patos para los japoneses son símbolos de amor y de fidelidad. Los cedros de los que estoy rodeado, por su parte, representan la virginidad y la pureza. Pero es que el 3 de junio escribe: Rainer Maria Rilke, en la carta del 17 de febrero de 1903, dirigida al joven poeta Franz Saber, dice: si tu vida cotidiana te parece pobre, no la acuses. Acúsate a ti mismo de no ser lo bastante poeta para percibir sus riquezas. Bueno, podría estar días y días leyendo el diario que escribe este hombre retirado en una cabaña sobre lo que... Bueno, pues a mí eso me parece una forma de éxito bastante interesante. No hace mal a nadie, está viviendo una vida que le hace muy bien a él, disfruta de la realidad de su entorno, no tiene una necesidad imperiosa de transformar la naturaleza en algo grotesco, tiene la capacidad sensible de percibir cosas que traduce en textos que pueden evocar o iluminar a otros. Me parece una idea de éxito bastante cojonuda. Sé que es una idea de éxito que bueno, pues no tiene mucho que ver con las ideas de éxito que tenemos en la actualidad, ¿no? Que son ideas de éxito muy vinculadas a ganar dinero, básicamente, al pelotazo, ¿no? Pero creo que es una forma de éxito interesante. Me ha encantado por varias razones, David. La primera es porque creo que para entender por qué estamos midiendo el éxito como lo medimos a día de hoy en esta sociedad, primero debemos retrotraernos más o menos siglo XVI con Calvino y el protestantismo, donde parece que allí hay un factor divino que te va a poder hacer que tú seas o benefactor de la suerte del éxito. La predestinación. La predestinación. Pero luego, como no era suficiente, siglo XIX, la industrialización, trabaja duro, sé medible en lo que haces y ahí empiezas a ver ese éxito. Fíjate qué curioso que en ambos casos... El trabajo os hará libres. El trabajo te hará libre. Y ya externalizo que el éxito está fuera de mí. Viene de un ente que es externo. Y tú en lo que nos estabas leyendo ahora de Tesson, vuelve a la reconexión más hacia el pasado de lo que éramos hace miles de años. La naturaleza, el poder estar presente, el disfrutar, el dormir bien. Yo siempre he tenido una medida de éxito que es si duermo bien. Algo tan sencillo como eso. Entonces, para mí, David, esto lo que marca es que muchas veces estamos trabajando por ese, lo que decía Max Weber, ¿no?, del espíritu del capitalismo, por satisfacer ese espíritu del capitalismo en lugar de satisfacer el éxito propio. Y esa medida, la tuya, la mía, la de cualquier persona que nos esté escuchando ahora mismo, es completamente diferente y seguramente sana, siempre y cuando se mantenga en la esencia. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo podemos empezar a descubrir los factores de éxito que de verdad son los que cada uno de nosotros llevamos dentro, en lugar de los que nos están estableciendo todos nuestros factores que nos rodean en la sociedad? Vaya por delante que respeto profundamente a aquellas personas que tienen una idea del éxito basada exclusivamente en el dinero. Lo único que pongo sobre la mesa es que esa idea compartida por todos es destructiva. Que en la vida tiene que haber más cosas que eso, personas que tengan otras ideas del éxito y formas de entender eso que hemos llamado el triunfo o la victoria, utilizando términos bélicos,
que es de donde proviene el lenguaje de la economía y la empresa, tiene que haber otras formas de entender el triunfo y la victoria. Tiene que haber formas de transición, formas tentativas, en las que cada persona pueda explorar una vida, una forma de vivir de forma diferente, ¿no? Todos tenemos que ganarnos el sustento, tenemos responsabilidad. Una sociedad construida sobre el trabajo es una sociedad justa. Una sociedad construida sobre la cultura del esfuerzo es una sociedad sana, sin duda alguna. Nadie niega eso. Pero hasta qué punto y cómo el trabajo tiene que estar en nuestras vidas y hasta qué punto y cómo el esfuerzo solo tiene que ser dedicado a trabajar y no, por ejemplo, a crear buenas familias, a favorecer una mejor sociedad, cosas que se hacían antes y que probablemente estamos dejando de hacer. Esa es mi pregunta. Esa es mi duda. Eso es lo que cuestiono. Lo que pongo sobre la mesa en esta conversación es eso. La sociedad, las bases de la sociedad que tenemos, sí, pero con límites y sabiendo hacia dónde vamos, sabiendo que las personas pueden tener criterios diferentes para construir modos de vida que pueden ser a veces dispares, pero que deben ser respetados o posibles, por lo menos, ¿no? Me venía a la cabeza, yo soy bastante fan de Tolstoy y hay un libro que es La muerte de Iván Illich, en la cual hace todo según lo que estaba estipulado por la sociedad que se esperaba que era el éxito. Y justo cuando está, no estoy destripando nada acerca de su muerte, se pregunta si ha tenido sentido todo lo que ha hecho. Hace unos meses estaba aquí Pablo Dors y decía que uno de los momentos que más le enseñó en su vida fue cuando estaba de sacerdote dando la extrema unción a las personas dentro del hospital en el que él trabajaba. Y algo que tú comentabas en un episodio anterior, había pocas personas que sabían irse, ¿no? Y que esto a él le sorprendió mucho. Primero porque se encontraba que no estaba preparado para ello y segundo porque se arrepentían de todas aquellas cosas que no habían hecho, que no habían dicho y como decía aquí Tolstoy en este maravilloso libro, porque vivía acorde probablemente a lo que se esperaba de mí y no lo que yo mismo esperaba de mí. Creo que eso es duro. Lo uno con un concepto que llamó mucho la atención en un discurso, no sé, para mí de bajo valor añadido, pero que la gente lo mitificó mucho, que era de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Una de las cosas que sí que me pareció como imagen muy potente, por clarificadora y sencilla de entender, es que por la mañana cuando te miras al espejo y dices, voy a hacer hoy lo que me gustaría hacer hoy, y no significa que todo va a ser de rosas, sino entiendo que va a haber sufrimiento, que va a haber cosas que me van a gustar, pero estoy haciendo lo que quiero hacer. Creo que esto también nos pone mucho frente al espejo de donde, como decías tú, si pensamos que el éxito, la medida del éxito es única e individual y va en contra del bien colectivo, o si la medida del éxito tiene más que ver con desde lo que yo hago, cómo puede ayudar a que los demás también puedan disfrutar de una vida bien vivida. Porque si muchas veces los demás viven conforme a nuestras expectativas, creo que es sano saber que nosotros somos en parte responsables de lo que ellos van a terminar midiendo como éxito. Dentro del modelo de liderazgo situacional hay diferentes estilos de liderazgo. El último de los estilos es el estilo carismático y el primero es el autoritario. Llama la atención dentro de ese modelo de liderazgo situacional y en concreto el que aplica a la inteligencia emocional, este modelo de liderazgo de resonancia que llamaba Goldman, llama la atención, y yo siempre lo resalto, que la distancia que hay del liderazgo carismático al liderazgo autoritario es simplemente caer y darte la hostia. Esto es lo que le pasó a Steve Jobs. El discurso de Steve Jobs en Stanford estaría bien si se lo aplicara a él. Es decir, si aquellas cosas que dice en ese discurso hubiera sido capaz de aplicárselas con el resto de las personas con las que convivió y a diario tuvo relación, ¿no? Una persona tremendamente complicada, este hombre. No se entiende a Steve Jobs, por cierto, tú lo has explicado muy bien, sin la predestinación calvinista,
pero no se entiende sin esta idea de liderazgo mesiánico. Esto del carisma, que tanto ha molado en Estados Unidos y en Silicon, en California, no se entiende sin este calvinismo redentor, esta idea de he llegado a salvar el mundo. Los salvapatrias, los salvamundos, son muchas veces los que lo acaban jodiendo. A la vista están las consecuencias de muchas de las cosas que ha creado esta gente. Hay muchas de esas cosas que han dado lugar a grandes avances en nuestras relaciones y en la comunicación, pero el retroceso en muchos ámbitos de la vida diaria yo creo que es evidente para muchos después de la implantación de todo lo que inventaron, hicieron y contribuyeron a difundir en masa. Podríamos decir que el liderazgo mesiánico solo es bueno cuando te toca un buen Mesías, cuando el Mesías es héroe. Como cristiano podría decir que eso al menos ha pasado una vez en la vida. En la época en la que nace y en la época en la que nace y muere Jesús de Nazaret, ¿no? Una época difícil, por cierto, es bueno recordarlo. Una época complicada de transición histórica, de nuevo imperio, una nueva forma de gobierno, una nueva forma de estar en el mundo de la época, en el mundo conocido de la época, y una persona totalmente desubicada, extemporánea, una persona anómala, que parecía no corresponder a su época y que logra, mediante ese liderazgo mesiánico, transmitir una serie de valores que luego son replicados y transformados por sus sucesores, ¿no? En algún momento hemos hablado de la figura de Pablo de Tarso, la importancia del cristianismo primitivo y la evolución tan diferente que ha tenido desde entonces. Pero Steve Jobs no es Jesucristo, para nuestra fortuna. Y hay muchas personas que se han erigido en esta especie de liderazgo mesiánico en nuestro tiempo. Cada vez hay más flipados que quieren salvar el mundo y salvar la patria, y cada vez que lo tocan, cada vez más lo joden. Con lo cual tenemos que llegar a un momento, creo yo, en el que seamos capaces de entender que el éxito no es querer cambiarlo todo, borrón y cuenta nueva, sino que el éxito es aprender a conocer al otro, a respetarle, muchas de las cosas que hablamos en nuestras conversaciones, ¿no? Y has mencionado al principio la felicidad, que no se me olvide decir que uno de los problemas fundamentales de toda esta idea de la neurociencia brutal, que es espectacular, la prodigalidad con la que la neurociencia afirma decisiones o directrices, afirmaciones totalmente categóricas, sin ningún tipo de sustento científico, experimental, real, en largo plazo. A mí me flipa la gratuidad con la que se está difundiendo todo esto. Mucho de esa fiebre y mucha de la fiebre psicologizante que tenemos proviene, ¿por qué no decirlo?, de la psicología positiva, no ya del pensamiento positivo, de la psicología positiva. Hubo un tiempo, y lo declaro abiertamente y pido perdón por ello, en el que yo creí que había gran diferencia entre la psicología positiva y el pensamiento positivo. Pensaba que el pensamiento positivo era algo que utilizaban los libros de autoayuda de forma gratuita para intentar llegar precisamente a este tema de conversación, al éxito de la vida de una persona. Y que la psicología positiva, sin embargo, estaba basado en una serie de fundamentos científicos reales que se correspondían a una manera de entender la vida en la que se trataba de hacer un diagnóstico de dónde estaba la persona para ver cómo podía moverse hacia otras emocionalidades o estados de ánimo, ¿no? Bueno, pues estaba equivocado. Solo tuve que seguir leyendo más libros de psicología positiva para comprobar que yo estaba equivocado, no estaba en lo cierto. La psicología positiva ha hecho mucho daño, ha generado un discurso de la felicidad tremendamente hinchado que nos ha ubicado a todos en el mundo por influencia yanqui. Recordemos que la psicología positiva es hegemónica en la Escuela Americana de Psicología. Así de claro, o sea, las personas que dirigen y presiden la Sociedad Americana de Psicología pertenecen a esta rama, a esta escuela de la psicología, por lo tanto es muy prescriptiva. Por influencia nos ha afectado a todos y hemos acabado creyendo efectivamente que con una serie de cambios pequeños, a mí me flipan estas palabras, que lo siento expresarlo así, con una programación neuronal que uno es capaz de hacer voluntariamente o con una suerte de hábitos,
uno puede llegar a una felicidad tremenda, ¿no? A mí me resulta impresionante todo esto. Y sobre todo me resulta increíble que no caigamos en la cuenta de un fenómeno pasmoso en esto, que es que no hay una sola de estas personas que no haya tenido una vida de puta madre. O sea, no hay una sola persona de las que defienden la psicología positiva, todo esto del pensamiento positivo y vamos arriba, la felicidad. No trates a la persona como lo que es, sino como lo que crees que puede llegar a ser y entonces lo será. Estoy citando literalmente a un individuo de estos que no voy a citar por elegancia y por honestidad. Todo este tipo de rollos que escuchamos a diario, todas estas mierdas, qué curioso que siempre las diga gente que proviene de orígenes o de estatus o de clases sociales concretas en las que han vivido muy bien. Y yo lo siento mucho, pero es que en la vida hay gente que lo pasa mal. ¿Vale? Y muy mal. Y necesita soluciones que no sean mágicas, que sean reales para no pasarlo mal. Y entre esas soluciones, queridos míos, está legislar correctamente, tener una sociedad mejor, instituciones sólidas, un mercado en el que haya competencia real, una economía que sea justa y ética. Todas estas cosas nos ayudarían bastante a lograr felicidad, porque si depositamos el éxito, tú lo has dicho antes y estoy de acuerdo, Quique, si depositamos el éxito en los logros que hace una persona, estamos restringiendo el éxito de una sociedad a cada persona y eso es un error. El éxito de una sociedad son las comunidades que construimos, las relaciones que somos capaces de edificar, la manera en la que entendemos y practicamos la justicia. Y eso no es individual, es de todos. Correcto. Y es que además toda esta literatura, todo este mensaje que se consume muy bien, es sencillo, es rápido y además dice, si es que tiene sentido, esa frase de redefine tu éxito, que es como si pudiera yo cambiar tan fácilmente la vida que he creado o el contexto que me rodea, lo único que hace es cambiarte de jaula. Pero sigues cayendo en otra jaula. Pero simplemente en ese movimiento del cambio ya tienes la sensación de que hay algo diferente. Es curioso porque una persona que tenga criterio propio sabría que probablemente para acercarse a ese camino del éxito primero tendría que hacer un peregrinaje, un camino por el desierto. Ojo, que no estoy hablando de que hay que sufrir y hay que sacrificarse, no. Pero simplemente entender que no es esa facilidad la que nos venden. Estabas hablando de cómo todo esto surge sobre todo en Estados Unidos, con esa mentalidad que tienen, y me venían dos ejemplos muy claros. Uno que yo creo que todos conocemos, que es el dibujo de las latas de tomate de Andy Warhol. Es el triunfo del capitalismo. O sea, la crítica que hace es, estamos en una sociedad tan consumista que yo te estoy vendiendo para que tú veas ese éxito, o los dibujos que realizó luego a Marilyn Monroe, ¿no? Y hablando del cine, que ya sabes que a mí me apasiona, hay una película maravillosa del año 41, Ciudadano Kane, que comienza con un magnate, no desvelo nada porque esto es justo el comienzo de la película, un magnate que a punto de morir hizo una frase que es, una palabra es Rosebud. Quien sepa lo que es Rosebud entenderá dónde se encontraba el éxito de un magnate millonario que lo tuvo todo, que al final era una persona en la que está basada la película. Qué interesante es, David, encontrar los lugares de verdad donde fuimos felices. Y yo me doy cuenta ahora que tengo a un hijo y ahora vuelvo a rehabitar esos lugares en parte con él y gracias a él, esa conexión. Tú lo decías antes cuando estabas leyendo a Tesson. Una parte es la reconexión con la naturaleza, que es de donde venimos. Porque aunque yo haya nacido en el 79, durante millones de años todas las personas que me precedieron en la mayoría de su tiempo estuvieron conectados con la naturaleza. Y no estoy hablando aquí de happy flower ni hipismo. Es que parte de mi ADN está trabajado con la naturaleza. Segundo, durante millones de años yo viví en un clan. Un clan con 7, 10, 15 personas. Hasta que hubo un momento que ese clan se mudó a unas ciudades, pero mudarse a las ciudades fue algo que pasó, como quien dice, antes de ayer. Y es donde empecé a perder la conexión con los demás, porque ya vivo en un edificio de cemento
y a veces incluso es difícil conocer el nombre de las personas que te rodean. Tan sencillo como recurrir a todo aquello que está en el pasado es esos, por lo menos en mi caso, que a mí me reconectan con factores que considero de éxito. Lo decías tú, el bienestar, el dormir bien, el poder hacer deporte, el disfrutar de la comida. Hay un fenómeno que me parece muy interesante en esta época de la posmodernidad, que es la renomadización del mundo. La historia del ser humano, tú lo has dicho y es literalmente cierto, es eminentemente nómada. Hemos empezado a ser sedentarios hace relativamente poco, pero cada vez está más de moda y cada vez se defiende más alejarse del sedentarismo. Para los defensores del fitness, la vida sedentaria es un horror, es un castigo y hay que combatirla. Es la vida que ha tenido la humanidad desde los últimos siglos, que, digamos, de los últimos 4.500, 4.800 años, es la vida que ha tenido la humanidad. A lo que voy es, no somos capaces de comprender la absoluta pérdida de foco en la que estamos con fenómenos como estos. Esta especie de renomadización en la cual se defiende que una persona es libre porque puede trabajar con un ordenador, el cuerpo metido en la piscina en Bali, programando una aplicación y creando una empresa, mientras no se está cuestionando cómo hace ese dinero, que probablemente sea mediante técnicas de marketing digital que dejen mucho que desear en cuanto al secuestro de la atención de la gente y en cuanto al trato de las personas como si fueran absolutamente imbéciles, generando una sociedad desasida de humanidad o de empatía. Pero se plantea que la nomadización es buena porque me estoy moviendo, conozco otras personas, soy capaz de encontrar otras cosas. También es una renomadización que viene por la dificultad de acceso a la vivienda. Uh-huh. Defendemos la pobreza como una nueva forma de vida. Y una forma de vida además cool. Yo me meto en idealista, busco pisos y para disfrazar de éxito mi pobreza, yo no digo que vivo en un zulo. Digo que vivo en un loft. Tu loft tiene 4 metros cuadrados, amigo. Vigila el tamaño de tu loft y de tu grandeza y tu riqueza, ¿no? Igual te estás flipando un poco. Igual que forres toda tu casa de una apariencia minimalista no te da la capacidad de ser exitoso, no te da la condición de ser exitoso. Igual que vendas que has elegido no tener familia porque no has sido capaz de montarla, no es sinónimo de éxito. Uh-huh. Yo tengo que reconocer que aquí los chicos de Pantomima Full me encantan, porque es que todo esto de lo que estás hablando, de ello te hacen en 3 minutos un vídeo en el que te ponen de frente a la realidad y con una sonrisa, pero uno de esos... yo estoy dibujado en algunos de esos también. Yo espero, todos estamos dibujados en muchos, pero yo espero que la gente conozca el trabajo que hacen, porque es un trabajo muy bueno, es un trabajo de poner en el escaparate todas las gilipolleces que estamos generando en un momento de absoluta confusión y fanfarria, ¿no? Y yo creo que es bueno, ¿no? Pues el que no lleva el plumas por la calle resulta que es el hijo emprendedor de papá, el que no es el consultor auditor, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas es bueno hablar de ellas y es bueno decirlas porque al final el trabajo que hacen los Pantomima es un trabajo de cuestionamiento del éxito actual, uh-huh. de las formas de éxito que tenemos en el día a día, ¿no? Y creo que es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que esta gente sabe que el momento actual es un momento que necesita crítica y no hay mejor crítica que el sentido del humor, ¿no? Es que el humor es algo tan poderoso que yo creo que nos pone muchas veces en nuestro lugar y yo creo que quien no se haya sentido reflejado, incluso dolido con alguno de ellos y que quiera defenderlo, no, bueno, pero es que yo hago esto, pero no es así, yo no soy así. Ahí es que te han dado de pleno en su mensaje. Creo que con esto, David, hay algo que es importante, que es que una persona que ahora mismo esté escuchándonos pudiera, tú hace poco me lo mandabas, ¿no? De los chicos de Rebel, ¿no? Ajá. ¿Cuál es tu medida del éxito? Porque si no sabes cuál es tu punto de partida,
creo que es muy complicado poder ir en un viaje hacia ese lugar. Por algo que tú decías antes, nosotros estamos en una renomadización y lo hablamos en un capítulo anterior donde comentabas cómo avasallamos cuando vamos de viaje y estamos confundiendo movimiento con cambio. Creo que esto no tiene nada que ver con eso. Yo conozco muchas personas que de repente me lo decían el otro día, ¿no? Me fui a cortar el pelo y me contaba mi peluquero, ¿no? Dice, y nosotros somos una especie de psicólogos. Dice, cuando alguien está en un mal momento, lo primero que hace es venirse a cortar el pelo, porque ya parece que hay un cambio, que es visual, que es estético, que es identitario. Y en el fondo estamos cambiando simplemente la fachada. Difícilmente cambiamos luego lo que hay dentro. Si somos conscientes y nos podemos reír como con pantomima de cuáles son ahora mismo nuestros criterios del éxito, probablemente estaremos más cerca de saber de verdad cuáles merecen la pena. ¿Tú podrías decir o compartir con nosotros a día de hoy cuáles son tus criterios de éxito? Yo creo que tuvimos una conversación sobre la amistad. La amistad es una buena medida del éxito de una persona para mí. Lo compartí en aquella conversación y lo vuelvo a traer. Ahora trato de explicarlo. Creo que los buenos amigos hacen una buena vida. Y la amistad a veces es simplemente una conversación. Y es una conversación a menudo de coña, de broma. Ni siquiera tiene por qué ser una conversación en serio. Ya dije en su día que yo tiendo a no tomarme casi nada en serio, ¿no? Pero la amistad es fundamental. Es una medida del éxito que yo valoro mucho, ¿no? Otra medida del éxito para mí tiene que ver con el tiempo que puedo dedicar a la lectura. La lectura es nuclear en mi vida. El otro día lo compartía en alguna que otra publicación y se hacía eco un compañero nuestro, Alfonso, y decía que se lamentaba de que no puede pasar en los últimos años, no ha podido pasar tanto tiempo de lectura en detalle, ¿no? Se lamentaba en una suerte de lamento que tiene hoy mucha gente, ¿no? En una sociedad que confunde la agilidad con la aceleración. Y la lectura para mí el tiempo de lectura es muy importante. Y he de decir que a medida que pasan los años tengo más tiempo de lectura, lo cual es una maravilla. Supongo que llegará algún momento en el que esto cambie, pero de momento eso es así, ¿no? Y luego me parece una medida del éxito muy importante sentir el amor de pareja verdadero, el ser capaz de ser amado por alguien, no por el hecho de no estar solo, sino por el hecho de saberte acompañado, que no es lo mismo. Y saberte acompañado, saberte querido por una persona que en la mayor parte de circunstancias, la mayor parte del tiempo te supera en todo, es una maravilla, porque te recuerda la humildad de lo que eres y el lugar que tienes en el mundo. Y creo que el que una persona esté ubicada es la mayor medida del éxito, saber cuál es tu lugar. Las personas que no saben cuál es su lugar tienen un problema tremendamente grande. Yo trato de saber cuál es mi lugar, así que cuando veo, alguna vez lo he dicho, ¿no? Cuando veo a una persona de la que aprendo mucho, siempre en agradecimiento le considero y le trato como maestro, porque creo que le debo esa pleitesía, esa cortesía, y así lo hago, ¿no? Creo que una medida del éxito es también es saberte aprendiz de otras personas, ¿no? Es muy importante. Considero que la autonomía, que es algo que sobrevaloramos enormemente en la modernidad, y ni te cuento en la posmodernidad, la independencia, por utilizar una palabra más dura, menos granulada, más definida, más de brocha gorda, ¿no? La independencia es algo muy sobrevalorado, pero la independencia económica es muy necesaria. Y la medida del éxito, en mi caso, también está pareja a la independencia económica. Con los años podría decir que he mejorado muchísimo en esto, ¿no? Cada año que pasa. Pero creo que quizás se me ocurriría una última fundamental como medida del éxito. Alguna vez me la has oído y hoy quiero volver a recordarla. Una persona realmente exitosa
es una persona que sabe dar las gracias y sabe pedir perdón. Y creo que estoy en ello. Uh-huh. Estás en el camino. Decías una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, porque creo que el lugar que uno preside en el mundo, o reside en el mundo, o habita en el mundo, viene tremendamente determinado por las personas que te acompañan y dónde te colocan. No es donde tú te colocas, sino ese amigo del que hablabas tú, dónde te pone, cuándo recurre a ti o cuándo no recurre a ti. Esa pareja que en un momento de necesidad o no, o en un momento en el que decide que está ahí a tu lado, lo hace de una manera voluntaria. Un padre, un hijo, yo que ahora me encuentro en esa situación, ¿no?, que quizás la que estoy viviendo más en profundidad, un maestro y un aprendiz. Y cómo todos esos lugares podemos jugar ambos roles, me parece que es algo tremendamente bello, porque es esa vulnerabilidad la que nos permite habitar. Y creo que, lo comentabas tú al principio, David, solo se puede habitar el éxito desde la tranquilidad. Desde la tranquilidad que te da la continuidad, una concepción del tiempo que yo creo que es parte del éxito para mí de una persona. Éxito, insisto, para mí el éxito es tranquilidad de espíritu, el acostarte con la conciencia tranquila, saber que has hecho bien las cosas, algo que hablábamos en otro capítulo, ¿no? El que te llegue un momento muy duro en tu historia y seas capaz de no sentir apenas miedo. Eso solo se logra cuando una persona se encuentra realmente bien. Y eso te lo da la conciencia de la continuidad del tiempo. Es decir, una lectura más de Heráclito que de Parménides, en el lenguaje que tú y yo solemos utilizar, ¿no? Una lectura de continuidad, de cambio constante, que es la vida, en la que te sitúas y te sabes parte de algo. Es decir, sabes que eres padre porque has sido hijo. Sabes que eres maestro porque has sido aprendiz. Sabes que eres amado porque has sido amante. En ese juego continuo es, yo creo, que donde reside esa tranquilidad de espíritu y ese éxito, ¿no? Y luego hay formas de éxito de las que no hemos hablado que quizás me apetece repasar y que son muy necesarias en nuestras sociedades, ¿no? El éxito deportivo me parece muy importante en una sociedad. Es decir, lo que transmite el deporte, alguna vez lo hablábamos, en el capítulo de amistad creo que hablamos de la amistad en el deporte, a propósito del tenis, pero creo que el éxito deportivo es una medida de ejemplaridad muy interesante. Y creo que hay pocas personas que tengan más responsabilidad social e influencia en nuestro tiempo que los deportistas. El éxito artístico, otro tipo de éxito, me parece muy interesante, Quique, también. Es decir, la capacidad que tienes de crear algo y que tenga reconocimiento me parece curioso. Y lo que dice eso de la sociedad en la que se está, ¿no? El mero hecho de que la mayor parte de grandes artistas no lo fueran en su época, sino que lo fueran a posteriori, nos dice también mucho del comportamiento humano, de cómo funciona ese éxito artístico y cómo somos capaces de reconocer el talento de los demás, pero se han muerto. Y esto es algo que me ha llamado siempre la atención en mis biografías que siempre he leído, ¿no? El éxito que hablábamos en otro capítulo del viaje del héroe, el éxito heroico, el éxito de las gestas, me parece también muy, muy bueno, que es el reconocimiento social por haber hecho algo inconmensurable, ¿no? La persona que va por la calle y están amenazando a otra persona y acude en su defensa. Esto me parece fantástico, me parece una forma de éxito colectivo que se traduce en una sola acción de una persona, ¿no? En fin, son diferentes éxitos que son muy importantes. El éxito educativo, por ejemplo, tú que eres padre, ¿cómo educamos a los demás? ¿Hemos fracasado o hemos tenido éxito? Digamos que ahora la brújula está algo escorada hacia la parte del fracaso, pero hay personas exitosas que han sido bien educadas, no tanto por el sistema como por la familia y las influencias que han tenido, y esto hay que celebrarlo. Es un éxito que hay que celebrar. Por cierto, no hemos hablado tampoco de ello, el éxito implica de la persona justa y responsable celebración. Tenemos que aprender a celebrar
el éxito. Si no, no sabremos qué hacer cuando llegue el fracaso. Y aquí te quiero leer un pequeño pasaje de Francesco Guicciardini. Guicciardini era un tío sensacional. Sabes que tengo una pequeña obsesión con los diplomáticos a lo largo de la historia, porque son gente que generalmente ha vivido mucho y son muy viajados, que decía mi abuela. Y Guicciardini es un tío fascinante. Fue embajador italiano en España, en la corte del rey don Fernando de Aragón, y allá por el siglo XV, y es un tío tremendamente curioso. Y dice varias cosas que me apetece rescatar, porque tienen todo que ver con el éxito. Tiene un libro de aforismos que nos ha llegado. Guicciardini se enmarcaría, es escritor florentino, se enmarcaría dentro de la tradición literaria de la política moderna. Le podemos meter con Maquiavelo, por ejemplo, pero con otros grandes autores también de la tradición moderna, ¿no? Y dice: pude observar cuando era embajador en España que el rey católico don Fernando, príncipe poderosísimo y muy prudente, cuando quería acometer una empresa nueva o una decisión de gran importancia, a menudo se comportaba de manera que antes de que se conociesen sus intenciones, toda la corte y el pueblo ya las deseaban. Y entonces, cuando llegaban, decían: el rey debe hacer esto. De forma que, descubriendo su decisión en el momento en el que ya era deseada y solicitada por los demás, era increíble con cuánta justificación y favor actuaba con respecto a sus súbditos y sus reinos, ganando gran fama. Y esto es para mí una clave del éxito, la primera clave del éxito antes de que vaya a la segunda lectura. La primera clave del éxito reside en que aquello que tú deseas conseguir sea el resto quienes te lo piden. Esto es fundamental, lo he aprendido en mi vida. Y tiene mucho que ver con la segunda reflexión. La segunda reflexión viene a decir: no persigas muchas cosas porque hay algo que tienes que tener en cuenta. Dice así. Esto es muy bueno. Es una reflexión que me parece poderosísima. Las mismas cosas que intentadas en el momento correcto son fáciles de conseguir, fracasan igualmente por su mismo peso cuando se intentan en momentos inapropiados. No solo no se alcanzan en ese momento, sino que incluso pierden con frecuencia la facilidad de consecución que tenían en su momento. En consecuencia, amigo, no corras alocadamente detrás de las cosas, no las precipites, espera que maduren, aguarda su estación. Me parece uno de los mejores consejos para el éxito, ¿no? No todo es cuando yo quiero. En la vida la mayor parte es cuando las cosas llegan. Y a veces uno no sabe abrazarlas cuando llegan porque las quería en otro momento. Bueno, pues ese es un problema que tienes que resolver tú. El maravilloso momentum de la vida, David. Yo creo que con esto estamos un paso más cerca del éxito. Así que, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación, David. Un placer, encantado. Gracias a ti.